Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo del cine y la televisión turca, pocas escenas han causado tanto ruido como la reciente boda ficticia protagonizada por Hande Erçel y Bara Arduk. Lo que en un inicio parecía ser tan solo una secuencia romántica cuidadosamente diseñada para la gran pantalla, se transformó en un fenómeno mediático que traspasó los límites de la ficción y alcanzó de lleno la vida privada de los actores. Las imágenes, publicadas y compartidas sin descanso durante varios días en redes sociales, provocaron un verdadero terremoto digital. Los seguidores no solo admiraron la belleza de la escena, sino que llegaron a debatir sobre lo que se escondía detrás de ella. El vestido de novia de Hande, de una elegancia impecable y adornado con detalles que parecían sacados de un cuento de hadas, se convirtió en tema de conversación en foros y cuentas de moda. A su lado, Bara Arduk, con un porte firme y una sonrisa cautivadora, ofrecía la imagen perfecta del esposo soñado. La química entre ambos era tan palpable que muchos espectadores se preguntaron si lo que estaban presenciando no era, en realidad, una boda auténtica. Pero lo más sorprendente no fue la escena en sí, sino lo que ocurrió tras bastidores. En declaraciones posteriores, Hande Erçel no pudo ocultar su conmoción. La atmósfera fue tan intensa que no parecía una actuación. Mi corazón latía con fuerza. Tuve la sensación de estar viviendo mi propia boda. Controlar mis emociones resultó casi imposible. Estas palabras, que podrían haberse interpretado simplemente como un testimonio de entrega artística, fueron leídas por muchos como una confesión personal cargada de emociones reales. La situación se volvió aún más delicada cuando empezaron a circular rumores sobre la reacción de Kerem Bürsin, pareja de Hande en la vida real. Según filtraciones de su entorno, el actor no habría recibido de buena manera las palabras de su novia. La idea de que Hande hubiese sentido la escena como si fuera su boda generó en él incomodidad y celos. Y así, lo que debía ser solo una pieza cinematográfica pasó a convertirse en el centro de un debate sobre los límites entre la ficción y la vida íntima. Por si fuera poco, Bara Arduk añadió combustible al fuego con unas declaraciones que dividieron a la opinión pública. El actor comentó sin titubeos: Hande es un ángel que ha bajado a la tierra. Ojalá esta escena hubiera sido real. Ha sido una de las más especiales que he interpretado en toda mi carrera. Las palabras de Arduk explotaron en redes sociales como una bomba. De inmediato, algunos seguidores lo defendieron, asegurando que se trataba de un cumplido sincero hacia una compañera de reparto con la que había compartido una experiencia artística intensa. Pero otros usuarios consideraron que su comentario cruzó una línea peligrosa, interpretándolo como un gesto demasiado personal, que podía herir tanto a Kerem Bürsin como a su propia esposa, la actriz y guionista Gupse Özay. Y aquí surge la gran pregunta para ustedes, queridos espectadores de News Around: ¿creen que Bara Arduk se limitó a hablar desde su pasión por el arte, o fue un comentario demasiado íntimo que pudo tener consecuencias en su vida personal? La prensa turca, siempre atenta a los vaivenes del mundo del espectáculo, recogió de inmediato los rumores de que Kerem Bürsin mantuvo una larga y seria conversación con Hande después del revuelo. Según estas versiones, Bürsin le habría dicho, aunque sea solo actuación, algunas frases fueron excesivamente sinceras. Este tipo de cosas no solo influyen en los fans, también repercuten en nuestra vida privada. Hande, fiel a su estilo conciliador, habría tratado de tranquilizarlo con estas palabras: lo más importante para mí son tus pensamientos. Todo esto es parte de nuestro trabajo. Quise interpretar mi papel con la máxima veracidad, y la atmósfera me envolvió tanto que no pude ocultar mi emoción. Aún así, el malestar quedó sembrado. Muchos fans comenzaron a preguntarse si esta tensión podría poner en riesgo la estabilidad de la pareja. ¿Será esta tormenta un obstáculo pasajero o marcará el inicio de un distanciamiento mayor entre Hande y Kerem? Mientras tanto, en el entorno de Bara Arduk también surgieron dudas. Aunque no es la primera vez que el actor se refiere con elogios a sus compañeras de trabajo,
esta vez la situación adquirió una dimensión distinta. La frase ángel caído del cielo fue analizada con lupa y repetida en cientos de titulares, lo que reforzó la idea de que el comentario no era simplemente profesional. La expectación se trasladó entonces a la figura de Gupse Osai, su esposa. ¿Mantendrá su habitual confianza en la profesionalidad de su marido o responderá de algún modo a la ola de rumores? Queridos amigos de News Around, ¿cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en el lugar de Kerem Bürsin o de Gupse Osai? ¿Aceptarían que todo se trata de pura ficción o sentirían que se han sobrepasado los límites? Por otra parte, la industria cinematográfica sabe que los escándalos venden, y este no ha sido la excepción. El tráiler de la película, lanzado hace pocas semanas, ya acumula millones de visualizaciones, en gran parte gracias a la expectativa generada por la polémica. La boda ficticia se ha convertido en el tema estrella de la promoción, eclipsando incluso otros aspectos de la historia. Los seguidores de Andersel inundaron las redes con mensajes de apoyo, destacando que ella no hizo más que cumplir con su rol. Comentarios como Ande solo está trabajando o Kerem debería mostrarse más comprensivo fueron recurrentes. Sin embargo, otros usuarios escribieron, las palabras de Bar superaron los límites de la profesionalidad. La reacción de Kerem es totalmente comprensible. El público está dividido, y esa división se traduce en más conversaciones, más titulares y más visibilidad para el proyecto. Como suele ocurrir en estos casos, lo que para algunos es un problema, para otros resulta una oportunidad de oro. Según nuevas filtraciones en la prensa rosa, Kerem Bürsin habría dicho en privado que preferiría que Ande no aceptara más proyectos románticos de esta magnitud. Escenas así dañan nuestra relación, habría comentado a su círculo más cercano. Si esto es cierto, Ande se encontrará ante un difícil dilema, equilibrar su vida sentimental con una carrera que, precisamente, se ha construido en gran parte gracias a su talento para las comedias y dramas románticos. La situación recuerda a otros episodios de la historia del cine turco, en los que la línea entre ficción y realidad ha provocado conflictos sentimentales. El público parece fascinado por estas coincidencias, y una vez más demuestra que, cuando se trata de celebridades, la vida privada y la pantalla se confunden en un solo escenario. En definitiva, lo que empezó como una simple escena se transformó en una trama paralela que supera al guión original. Una boda ficticia que no solo emocionó a millones de espectadores, sino que también encendió debate sobre los límites de la actuación, la naturaleza de los celos y la presión de la vida pública. Y aquí, queridos seguidores, un recordatorio. Si quieren seguir explorando los secretos, las polémicas y las emociones del mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal News Around, activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Si desean apoyar nuestro trabajo de manera especial, presionar el botón de unirse. Además, cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan de todo este revuelo? ¿Quién tiene razón en este triángulo de emociones, Ande, Kerem o Bar? Lo único seguro es que esta boda ficticia ha marcado un antes y un después. No solo quedará grabada como una de las escenas más románticas del cine turco, sino también como un episodio que cambió, al menos por un tiempo, la vida personal de sus protagonistas. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.